directamente ha quemado Biblias y a aquellos que han traducido o han promovido el estudio, leer y uso de la misma, como lo hicieron con John Huss en el 1415 AD y William Tyndale en el 1536 AD. Hechos capítulo 17, verso 11 dice: estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando diariamente las escrituras para ver si estas cosas eran sí. Aún cuando vamos a la iglesia o venimos a las iglesias, tenemos que también comparar lo que nos dice el pastor o lo que digo yo, o alguien que se pare aquí a hablar de la palabra. Uno mismo tiene que sacar tiempo en su casa y verificar con la ayuda del Espíritu Santo, oración y haciendo preguntas al pastor, a ver si lo que se está predicando, enseñando es verdad. Dios ve cuando uno toma el tiempo y toma el esfuerzo y la energía para hacer esto, no simplemente escucharlo, decir, ok, eso es lo que dice la palabra, lo voy a recibir con todo mi corazón y para adelante. Esa no es la manera que el Señor quiere que nosotros recibamos la palabra, como nos enseña aquí indirectamente en Hechos capítulo 17, verso 11. El Señor quiere que escudriñemos las palabras. Así que eso es algo que el Señor indirectamente nos manda a hacer, porque nosotros somos responsables por lo que nosotros aceptamos como la verdad. La palabra sí dice: conozcan la verdad y la verdad te hará libre. Amén. Tenemos que estar seguros que lo que estamos escuchando es la verdad, porque si no estamos perdiendo nuestro tiempo. Tenemos que tener cuidado de no desobedecer la palabra de Dios por obedecer a tradiciones religiosas. Marcos capítulo 7, versos 7 al 9 y el 13 dice, Marcos capítulo 7, versos 7 al 9 y 13 dice: mas en vano rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombres, dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. También les decía, astutamente violáis el mandamiento de Dios para guardar su tradición, invalidando así la palabra de Dios por su tradición, la cual habéis transmitido, y hacéis muchas cosas semejantes a esta. ¿Quién aquí conoce a alguien que es católico, sabe que es un católico practicante? No una persona que dice yo soy católico para no escuchar a uno hablar de Dios. Mucha gente, cuando comienzan a hablar a la persona de Dios, le hablamos de Dios y lo que ellos dicen para pararnos, no, yo soy católico. Y aunque no van a la iglesia católica ni nada, pero tiran eso allá afuera. Pero este estudio es mayormente para esa persona, para tratar con esas personas que de verdad son católicos, de verdad asisten a la iglesia católica y de verdad hacen lo que ellos le piden allá en la iglesia católica. Por una persona que no va a la iglesia católica, no, esto ni le va a importar, eso no le va a tener sentido. Así que, vamos a comparar el catolicismo y el cristianismo en breves, voy a decir breves palabras, porque como el pastor sabe, este es un tema que en muchos puntos puede ser debatado y uno puede entrarse bien profundo a cosas, tradiciones, reglas de la iglesia católica y cosas así. Pero lo que yo hice fue, fui a sitios red, internet de catolicismo, y he ido a sitios red de gente cristiana, gente que pasa mucho tiempo estudiando las religiones. Y entonces yo traté de simplificar, porque hay mucha información, traté de simplificar los puntos que yo pienso que son puntos mayores y básicamente compararlo. Porque es más fácil, pienso yo, ver si algo es falso si uno lo simplifica
lo más que pueda. Algunas cosas no van a poder ser simplificadas mucho, pero si uno lo puede simplificar, eso ayuda a uno para entender qué es verdad y qué no es verdad. Ok, vamos a comenzar. Los tópicos que vamos a tocar es en quién fue la iglesia verdadera establecida. El catolicismo tiene su personaje, el cristianismo tiene otra. El otro punto es padre, sacerdote y mediador de la iglesia. El perdón de pecados. Perdón de la culpabilidad de pecados. El purgatorio, eso nada más un término que usan el catolicismo, el cristiano ni cree en eso, pero tiene su respuesta al purgatorio, lo que la iglesia católica llama el purgatorio. La Virgen María, ahí es un punto que puede buscar muchos problemas con ese punto, pero hay que tocarlo porque bautizando a los bebés para la salvación, orando a los santos que ya han muerto, como San Martín, San Lázaro y los 3.000 santos que existen. No existen 3.000 porque no sé si hay tantos, pero hay más. Okay. Estatuas, imágenes, retratos, reliquias y sagrarios. También convirtiendo el pan y el jugo al cuerpo, convirtiendo el pan y el jugo que tomamos en comunión o que toman en comunión al cuerpo y la sangre real de Cristo. Aún con eso hay que tratar. Ritualismo. Ok, esos son los puntos mayores. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Ok. ¿En quién fue la iglesia verdadera establecida? Catolicismo. Para el catolicismo, la iglesia fue fundada en un hombre pecador, el apóstol Pedro. Toman el pasaje de la roca de la iglesia que se encuentra en Mateo 16, versos 13 al 19, y lo interpretan como que Pedro es la roca y no Jesucristo, en el cual Dios establecerá su iglesia. Cristianismo cree lo siguiente: la interpretación cristiana de ese pasaje es que Jesús se refiere a sí mismo en quien su iglesia será establecida, que fue lo que Pedro confesó. Mateo capítulo 16, versos 13 al 19 dice, considerando el texto y el contexto, vamos a hablar del texto y el contexto. Primeramente, el diccionario griego, el Nuevo Testamento fue escrito en griego, dice que el nombre de Pedro, Petros en griego, significa piedra pequeña. Y pastor, cuando yo diga algo que no está bien, usted me para, yo no me voy a sentir mal y usted me corrige. Y cuando Jesús menciona, así que eso también, es bueno que le dije eso yo al pastor, porque si él no me para, me está dando indirectamente validez a lo que estoy diciendo. Okay. Pero cuando él me para, sí, yo me callo y él va a hablar. Y cuando Jesús menciona la piedra, Petra, en griego, sobre la cual va a establecer su iglesia, Él se está refiriendo a sí mismo, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Así que Dios está construyendo su iglesia en Cristo Jesús y no en Pedro, un hombre pecador que también tuvo que acudir a Jesús para el perdón de sus pecados. Además, la autoridad de atar y desatar, como dice en el versículo 19, es algo que Jesús nos dio a todos nosotros, los que seguimos a Jesús, como dice en Mateo capítulo 18, verso 18, y no solamente a Pedro. Las llaves a las cuales Jesús se refiere en Mateo 16, versos 18 y 19, simplemente significa poder y autoridad, algo que también se le dio a todos los que seguimos a Jesús, como dice en Lucas capítulo 10, versos 17 al 20.
Por si hay duda que Jesús no está tratando de... El último pasaje que dio. Lucas capítulo 10, verso 17 al 20. Eso ahí es que habla de atar y desastar y la autoridad y el poder. Y por si hay duda que Jesús no estaba tratando de establecer su iglesia sobre Pedro, leamos Mateo capítulo 16, verso 21 al 23. Aquí le voy a pedir que alguien, por favor, lo lea Mateo capítulo 16, verso 21 al 23, para tener interacción y no se lo Amén. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Ahí vemos que Pedro estaba tratando de parar, o Satanás por medio de Pedro, tratando de parar la obra de Jesús. Así que obviamente Dios no va a establecer su iglesia en alguien así. Eso nada más para reconfirmar esa realidad. En Hechos capítulo 4, verso 8 al 12, Pedro mismo nos aclara quién es la piedra angular, la piedra en la cual se establece la iglesia de Dios. Note que la piedra angular era la piedra más importante en los tiempos antiguos para establecer la firmeza de un edificio al construirlo. ¿Alguien quiere leer Hechos capítulo 4, verso 8 al 12? Sí, Hechos capítulo 4, verso 8 al 12. El quien quiera, se pueda parar y leer. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste ha sido sanado. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. ¿Adelante? Sí, hasta el 12. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. Más claro lo canto un gallo. Colosenses capítulo 2, verso 8 al 10 dice: mirad que nadie os haga cautivo por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él, y habéis sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. 1 Corintios capítulo 3, verso 10 y 11. Como dije antes, si alguien quiere una copia del estudio, sé que voy medio rápido, con mucho gusto, la semana que viene o el domingo yo se puede tener una copia, déjenme saber. 1 Corintios capítulo 3, verso 10 y 11 dice, 1 Corintios capítulo 3, verso 10 y 11 dice: conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo como sabio arquitecto, esto es Pablo hablando, el apóstol Pablo, como sabio arquitecto puse el fundamento y otro edifica sobre él, pero cada uno
tenga cuidado cómo edifica encima, pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Cristo Jesús. Amén. Él no dijo Pedro. Efesios capítulo 2, verso 19 al 22 dice: así pues, ya no sois extraños ni extranjeros. Efesios capítulo 2, verso 19 al 22. Así pues, ya no sois extraños ni extranjeros, sino que sois ciudadanos de los santos y son de la familia de Dios, edificando sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien también ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y el último verso, pasaje para esto es Colosenses capítulo 1, verso 18 al 20. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Estamos hablando de Jesús. Y Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primicia. Porque agradó al Padre que en Él habitará toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Por medio de Él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Ok, ahí es bien claro en quién fue la iglesia verdadera establecida, que no fue Pedro, fue en Jesucristo. Y es que este es un punto bien importante para los católicos verdaderos. Y si algún momento una persona que es católica le abre la puerta a usted diciéndole, cristianismo y catolicismo es la misma cosa, yo creo que si el Espíritu Santo lo guía y usted tiene la información, aproveche, porque eso para mí es una puerta abierta para entrar en una conversación. ¿Tú sabes qué? Yo también pensaba lo mismo, pero por la Biblia me está diciendo que no es así. ¿Te interesa? Quizás él diga, hey, ¿qué es que tú estás hablando? Y si tienen los versículos más claros que esto, si alguien no quiere entender es porque no quieren, porque esto está bien claro. Ok. ¿Alguna pregunta o duda o comentario sobre en quién fue la iglesia verdadera establecida? Alguien que fue católico y quiere hablar un poquito de esa parte nada más, no de las otras, si quiere compartir algo, para que no se aburran. Ok, vamos a seguir entonces al segundo punto. Padre, sacerdote y mediador de la iglesia. Ok. Catolicismo. Esto es lo que el catolicismo cree. El Papa tiene la autoridad suprema en la iglesia católica. Eso es lo que los católicos creen. Él es el representante de Dios en la tierra. La palabra papa está relacionado con la palabra papas del griego, que significa a alguien que trata a alguien como un hijo o una hija. En otras palabras, el papa ejerce su autoridad con las gentes como un padre con su hijo o su hija. Esta autoridad de tratar a la persona como un padre de ellos se practica con las posiciones que le siguen al Papa, y que son los cardenales, arzobispos, obispos y sacerdotes. En otra palabra, sí. Quiero apuntarlo. Explica eso un poquito más, por favor. Ok. Papa. Jerarquía. Las jerarquías. Ok, cardenales. Después del Papa vienen los cardenales, y después los arzobispos, y después los obispos, y después los sacerdotes. En otras palabras, es una persona de confianza.
no de confianza regular, de confianza espiritual, a una persona en que uno puede ir y confesarles las cosas malas que ha hecho y todo eso. Así que es una posición de mucha autoridad que, como ya sabemos, puede ser abusada y ha sido abusado por mucho tiempo. Entonces es una posición bien peligrosa, una posición bien poderosa y puede ser peligrosa porque eso uno confiando mucho en la mano de un hombre pecador que puede cometer error, lamentablemente. Ok, el cristianismo. Un hombre santo. Santo, ok. Eso es lo que cree el catolicismo sobre el personaje de padre, sacerdote y mediador. Vamos a entrar en eso. El cristianismo cree lo siguiente: Jesucristo tiene la autoridad suprema en la iglesia cristiana. Eso lo sabemos. En Mateo capítulo 23, verso 9, Jesús nos dice, y no llamen a nadie su padre en la tierra, porque uno es su padre, el que está en los cielos. Así que ya están fallando ahí, pero grandemente. Y obviamente no estamos hablando de nuestro padre biológico, está hablando de una persona que tiene que ver con nuestra alma, con la parte espiritual nuestra. Así que Jesús mismo nos dice, no llamemos a nadie papa. Ok. En Mateo capítulo 6, verso 9, Jesús nos dice que oremos al Padre que estás en los cielos. En el libro de Primera de Pedro, capítulo 2, versos 4 y 5, Pedro mismo nos dice que todos fuimos llamados a ser sacerdotes delante de Dios. Todos nosotros somos llamados a ser sacerdotes delante de Dios. Y no estamos hablando de los oficios de la iglesia, de pastores, evangelistas. Un sacerdote es alguien que va delante de Dios para representar a otra persona. Como lo hicieron en el Antiguo Testamento los judíos, los sacerdotes entraban representando a la gente, matando lo que se necesitaba matar para los pecados. Así que Dios nos llama a todos sacerdotes. En Juan capítulo 4, verso 6, Jesucristo dice de sí mismo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre celestial sino por mí. En otra palabra, aquí no dice el que no viene por el Papa, o es el cardenal, o el obispo. Está hablando por Jesús. Ok, 1 Timoteo capítulo 2, verso 5 dice: porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús el hombre. Así que ni el pastor es nuestro mediador, ni nadie es nuestro mediador. Jesús es el único mediador que tenemos, y Él está en el cielo. Gracias a Dios, porque todos aquí, los que estamos de esta parte del cielo, no vamos a ser un buen mediador. Ok, ya hablamos sobre en quién fue la iglesia verdadera establecida, en Jesús, no Pedro. Hablamos sobre el Padre, sacerdote y mediador de la iglesia, que no son el Papa, ni el obispo, ni nada de esa gente, es Jesucristo. Amén. Noten, hasta ahora yo veo un patrón que el catolicismo se basa mucho en hombres. El cristianismo hasta ahora mismo, de lo que hemos leído, se basa en Jesucristo. Amén. Ya una diferencia. Ok. El perdón de pecados. Catolicismo cree lo siguiente. Y tuve que ponerlo en secciones porque tienen diferentes creencias. Ok. Para el catolicismo vamos a hablar la pena eterna y la penitencia. Penitencia. Esas doctrinas católicas se llama la pena eterna y la penitencia. Okay. La doctrina católica dice que el pecado entraña una doble consecuencia.
La primera consecuencia es que lleva consigo una pena eterna, que es la privación de la comunión con Dios. El que peca mortalmente pierde la amistad con Dios, privándose de la unión con Él para siempre. La doctrina católica dice que la pena eterna se puede eliminar por medio de arrepentimiento y acudir a la penitencia. La penitencia es la confesión de pecado a un sacerdote católico para el perdón de los pecados, según el Catecismo de 1486, según una regla católica. Es el medio ordinario mediante el cual el fiel recibe de Dios el perdón de sus pecados. El sacramento de la penitencia es la confesión de pecado a un sacerdote para el perdón de los pecados, de acuerdo a acuerdo a la interpretación de ello de la Biblia, Juan capítulo 20, verso 19 al 23, que dice: Jesús entonces le dijo otra vez: pasa a vosotros, como el Padre me ha enviado, así también yo los envío. Después de decir esto, sopló sobre ellos y le dijo: recibid el Espíritu Santo. Ya vemos este otro versículo que los católicos han usado para establecer ciertas doctrinas, como muchas religiones, como los mormones, etc. Por eso es que uno mismo tiene que en verdad aprenderse bien la Biblia, lo que dice sobre diferentes temas, para uno mismo, con la ayuda del Espíritu Santo, el pastor, los maestros de la iglesia, llegar a una conclusión correcta, porque si no, en verdad va a estar confundido. Y cuando uno está confundido de algo, eso abre una puerta un poquito para que más confusión entre. Y eso en verdad puede afectar a uno. Ok, hasta ahora ya sabemos lo que es la pena eterna y la penitencia. Si uno peca, uno tiene que ir a un sacerdote, confesarse con ellos. Ok, tus pecados son perdonados. Chévere. Ok. La cristianidad o cristiandad dice en 1 de Juan capítulo 1 verso 9: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Si tenemos garantía del perdón de pecados por Dios mismo, otra palabra, en mi casa o en la iglesia, si yo confieso mi pecado a Dios, Él es fiel y justo para perdonarme los pecados. Yo no necesito un hombre que me perdone a mí mis pecados. O me diga a mí: yo soy representante de Dios, tus pecados son perdonados. No. Dios es fiel y justo para perdonar los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Si tenemos garantía del perdón de pecados por Dios mismo, ¿cómo es que en Juan capítulo 20, verso 23, vemos que Jesús le dice a los discípulos lo siguiente: a quien les perdona los pecados, a estos les son perdonados; a quienes les retengan los pecados, a estos son retenidos? ¿Tienen las personas el poder para parar que recibamos el perdón de Dios? En otra palabra, usan estos versículos para decir que el sacerdote, el obispo, el papa, ellos son los que tienen la autoridad para hacer esto, para perdonar pecados. Cuando Dios mismo dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Yo no necesito que nadie decida perdonarme o no perdonarme. Así que si yo soy católico y voy a un sacerdote y confieso mis pecados, y por X razón Él me dice: ¿sabe qué? Dios no te puede perdonar esos pecados por X razón. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Ok, voy a salir de ahí con la carga, con la culpabilidad, voy a salir peor de lo que entré. Ok. Cuando Dios mismo nos dice en 1 de Juan capítulo 1 verso 9: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados. No hay condiciones. Y para limpiarnos de toda maldad. Ok. Cada persona, alguna duda, pregunta sobre ese punto ahí. No sé si lo hice claro suficiente.
Hermano, bueno, yo he escuchado, por ejemplo, en debates así en cuanto a católicos y cristianos, que usan el término de mediador como intercesor, de que nosotros podemos interceder y entonces de ahí se agarran para hacer a María, que ella está intercediendo o siendo como una mediadora entre Dios y nosotros, ¿verdad? Pero eso, o sea, es complicado, ¿verdad? Es complicado, porque de hecho nosotros podemos, incluso nosotros oramos por otras personas. Exacto. ¿Verdad? Pero no es que nosotros nos creemos como si fuésemos Jesucristo, ¿verdad? Le estamos dando su lugar a Él, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Rogándole a Dios, rogándole por medio de Jesucristo. Amén. Todo lo que pidamos, dice la Escritura, pidámoslo en el nombre de Jesús. Amén. Así es. Sencillo. Gracias, brother. Eso es un buen punto. Eso es un buen punto, man. Ok. Entonces, Yo quisiera sí. abundar sobre lo que él está diciendo. Sí. Perdón. Sí, es importante porque nosotros tenemos que tener una respuesta a eso. Y el asunto es que Dios prohibió que nosotros entabláramos conversación con los muertos, sean santos o no. Cuando una persona pide la intercesión de un muerto, tiene que entablar una conversación con el muerto. Es como un espiritismo refinado o un espiritismo con permiso, ¿verdad? Porque el cura o la iglesia pues te da permiso pero en realidad cuando Dios prohibió eso, Dios prohibió terminantemente que nosotros le pidamos a un muerto que interceda por nosotros. Cuando uno va a tocar la puerta del cielo, ¿quién más que Jesús Amén. está dispuesto Claro que sí. para atendernos? Entonces, ¿por qué voy yo a buscar otra cosa que no sea Dios? Entonces, está prohibido terminantemente orar a cosas que no son Dios. Y el Señor nos enseñó, ¿verdad? Con el Padre Nuestro, que se ora al Padre Correcto. en el nombre de Jesús. Y Jesús dijo, todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, yo lo haré. Así que tenemos garantías absolutas. No necesitamos acudir a los muertos. Hay otro argumento que el católico dice, no, pero los muertos están vivos, por supuesto que están vivos. Eso lo sabemos, porque las personas que invocan a los muertos no están invocando a los huesos podridos y al cuerpo putrefacto en la tumba. Están invocando el alma viva de ese muerto, que puede estar en el cielo o en el infierno, quién sabe. Ellos les dan la gana de canonizar personas, pero ellos no saben en realidad si esa persona que ellos han canonizado está en el infierno o en el Hades. Exacto. Ellos no saben, ellos lo canonizan porque supuestamente era un santo, pero nosotros sabemos que nuestras vidas privadas es nuestra vida privada y nadie conoce a profundidad nuestra vida privada sino nosotros mismos y Dios. Entonces tú puedes decir esta persona es un santo, pero sabe Dios lo que en su vida privada esa persona es, en su corazón, en su pensamiento, donde nadie lo ve. Entonces ellos no pueden decir tal persona es un santo, ¿verdad? Entonces quería aclarar eso. Eso es importante que tengamos ese argumento. Cuando te diga, mira, pero yo uso a María, o yo uso a Pedro, o yo uso a Pablo para que intercedan por mí, porque ellos están, mira, es prohibido, Dios prohíbe, y hay que, después buscamos los textos del Antiguo Testamento donde habla de eso, creo que los tiene, ¿verdad? Porque está prohibido terminantemente comunicarse con muertos, eso está prohibido por Dios. Aunque sean santos o no, eso Dios no especifica. Aunque sean santos o no, si son muertos, sean Cristo o muertos de lo que sea, no se puede hablar con muertos. Por otro lado, no hay necesidad. El Señor dijo que clama a mí y yo te responderé. Ya está cuadrada una cosa. Amén. ¿Puedo un pequeño?
Sí. Cuando yo tenía como unos 10 años, yo me recuerdo que yo siempre tenía una virgencita por mi cama, y yo siempre cuando miraba problemas en la familia, o yo siempre dizque oraba o rezaba, yo no sé, pero yo siempre, y yo nunca tuve una respuesta, nunca, como ahora, dice Juan 2:1, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Amén. Jesucristo el justo. Amén. Y ahora yo, cuando yo viene una dificultad en mi vida, o yo siento que yo fallé, yo solo sé que tengo que ir con mi abogado. Amén. Entonces yo tengo una respuesta. Y lo que está diciendo pastor, aún con eso, Sí, la hermana Emma. sí, Emma. Sí, Yo pensé que era primaria donde monjas católicos, pero yo tenía terror a la iglesia, tenía miedo desde chiquita. Tenía terror a la iglesia. Cuando el cura quería que les bese el anillo, me hacían poner filas y yo no le besaba el anillo. Y la monja me hablaba, yo no le besaba el anillo. Y tenía miedo de eso. Yo quería hacer una observación muy fuerte sobre la confesión a los muertos. Llegando aquí a Las Vegas en el 2006, en el 2007, la iglesia que nos recomendaron querían poner en práctica uno de esos encuentros. Y nos decía, el asistente pastor decía, espérate tantito, vamos a tener un seminario. Y llegó el día del seminario y hicimos una confesión de privacidad, de que no teníamos que hablar de eso a nadie, por la práctica que se iba a hacer. Y pues gloria a Dios que estamos bien cimentados, pero ellos querían implementar ese sistema por el plan de crecimiento de la iglesia. Pero una de las confesiones era de que tenemos que pedir perdón a nuestros abuelos, a nuestros padres, estuvieran difuntos o no. Más bien, si están difuntos, tenemos que perdonarlos y pedirles perdón también. Pero físicamente ahí, o sea, teníamos que confesarlo. Y que esa práctica iba a limpiar nuestro sistema, nuestros pecados, nuestra conciencia. Y básicamente, uno siente en el Espíritu Santo, siente que eso no es correcto. Y ahorita que lo menciono, yo me acuerdo de que al salir de ahí, dije, yo no vuelvo a esto. Esto fue una práctica, pero a la misma vez una abierta de ojos. Porque si estás optando por un sistema que lo quieres implantar en tu iglesia, no importa cuándo, pero la Biblia prohíbe eso. Entonces yo básicamente me estoy comprometiendo a seguir esas normas completamente erróneas y mejor decidir nomás, dejamos de ir porque estamos bien enseñados. Y eso es lo que tiene que haber en la iglesia. Tiene que haber buena enseñanza para no caer en ese tipo de doctrinas erróneas o equívocas o inclusive satánicas. Y lo quiero poner en observación ahorita porque eso es lo que practicaron nuestros padres, vaya. No lo que practica la iglesia de sana doctrina. Amén. Amén. Gracias, bro. Hermano, yo estaba hablando con uno en pareja y yo le pregunté, yo siempre voy con mi curiosidad y la curiosidad como que empieza a matar. Voy y le pregunto a la señora, una preguntita le digo yo, entre ustedes, bueno, dice el señor, yo creo en Dios, pero dice la señora, pues tú crees en tu Dios, pero yo creo en la Virgen. Y digo yo, usted cree en la Virgen y él cree en Dios. Pero le dice, pero tú no tienes que buscar de la Virgen. Y le dice la señora, pero es que porque tú buscas de Dios, déjame a mí buscar de la Virgen. Y le digo yo, sí, le digo yo respeto las religiones, le digo yo, no peleo religiones, le digo yo más creo en un Dios, le digo yo. Si algo hacen a mí, yo
yo tenga conocimiento, le digo yo, ¿ha leído usted? Mi curiosidad, ¿usted ha leído los 10 mandamientos? Le digo yo, y me dice ella, no los he leído. Bueno, le digo, pero los podemos leer, le digo, las dos juntas los podemos leer, le digo yo, y ahí vamos a ver, le digo yo, ¿por qué usted cree en la Virgen? Le digo yo. Y vengo y le pregunto al Señor, ¿y usted por qué cree en Dios? Dice, porque todos mis problemas yo se los dejo al Señor. Y le digo, ¿y usted, Señor? Dice, es que yo voy con la Virgen. ¿Y por qué con la Virgen y no con Dios? Le digo. Dice, es que la Virgen es un intermediario. ¿Cómo intermediario? Sí, dice, es que la Virgen, yo sé que ella aboga por mí ante por Dios. Pero digo, ¿sabía usted, le digo yo, que usted no necesita de ir tras una Virgen para que ella lo haga como abogue por usted? ¿Sabe que el manto fue abierto, le digo, para que nosotros vayamos? Ahora ya no necesitamos un intermediario. Así es. Ahora ese manto que usted ve fue arrasado, le digo. Eso quiere decir que nosotros tenemos la libertad de ir directamente con Dios, no con una virgen. ¿De verdad? Sí, le digo, mamá, usted no necesita de ninguna virgen. Dice, es que yo a la Virgen la respeto porque por ella tenemos al niño Jesús. Y digo yo, wow. Ok, señora, le digo, que tenga buen día, pero a la misma vez el Señor dice, pero ven, mujer, lo que yo te estoy diciendo, deja a la Virgen, cuando tú no necesitas una Virgen, tú necesitas a Dios. Y ahí la señora se quedó calladita y ya no dijo más nada. ¿Qué puede decir? Usted le dijo la verdad. Así mismo es que bueno que aprovechaste eso. Alguna cosa cuando ustedes están hablando, como quieren, no sé si el humanismo, pero muchas religiones, incluyendo la del catolicismo, tratan de traer el enfoque nuestro en hombres, ¿sabes? O personas que han muerto, algo así, en vez de Dios. En los santos. Ella dice, pero yo le rezo al santo, pero yo le rezo, no, le dice, a la mujer le dice, yo no, dice, yo no le rezo a ningún santo, yo voy directamente con Jesús. Amén, qué bueno, porque el catolicismo es una religión bastante grande, no es una religión de menores, es una religión súper grande. No sé las estadísticas comparado a los cristianos, no sé si es más católico que cristiano, pero de eso también se puede hablar después. Usted sabe que en las religiones grandes tiran el catolicismo y el cristianismo todo en el mismo barco y tienen otras religiones, así que ese es otro. Y hermana, es bueno que usted cuando oró no tuvo respuesta, porque lamentablemente hay muchas personas que se les manifiesta demonios, haciéndose creer que es la Virgen María o San Lázaro o San Martín, y hacen que estatua de Jesucristo llore sangre y un montón de cosas. Y ahí es que se pone, si uno no sabe bien la palabra, uno va a caer. No, yo ni sabía que estaba rezando, como dice, orando, yo ni sabía. No, está bien, pero yo no me estoy diciendo, el punto es que en general que hay tantas personas que han visto manifestaciones satánicas que lo tienen ya convencido. En apariciones, hermano, sí. en paredes, en cuadros, qué sé yo. Muchas cosas. Exacto. Y le rinden un altar. Sí, sí, mi hermana era una santera. No sé lo que saben lo que es una santera. Como aquí tienen botánicas. Esos son personas que, bueno, la santería se metió en los Estados Unidos y muchos países por medio del catolicismo, disfrazando los demonios con nombres de los santos muertos, San Lázaro, San Martín, las 7 potencias. Mi hermana era una santera de la de verdad. Digo la de verdad porque ella estaba llena de demonios. En
y lo que uno hace en esas sesiones santeras, y usualmente son mucha gente que siguen la religión católica, muchos de ellos se meten en eso, porque es fácil trasladarse del catolicismo a la santería porque involucran los mismos nombres. Entonces ahí se manifiesta, eso es otro estudio, pero se manifiesta cosas por medio del nombre de San Lázaro, San Martín y todo eso. Así que si uno no está bien en la palabra de Dios, si no sabe bien uno la palabra de Dios, porque cuando sigan los tiempos, el demonio, Satanás va a seguir manifestándose en maneras mundiales, porque hay internet en toda parte y la gente que no sabe la Biblia van a creer lo que venga por ahí. Si se ve como un milagro o algo, se van a tirar por ahí. Anyway, por eso que estamos estudiando la palabra de Dios y el tema, porque necesitamos mantenernos nosotros fieles, no ser engañados y quizás ayudar a otros a salir del fuego. Aleluya. Ok, entonces vamos a seguir con esta parte, el perdón de los pecados. Y como dice en Hebreos capítulo 4, verso 16, por tanto, usted me dice, pastor, cuando termine. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Dios hasta nos manda que todos, no ciertos hombres especiales, oremos por otros. En 1 Timoteo capítulo 2, verso 1 y 2 y el 8, la segunda parte nos dice: exhorto pues ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada con toda piedad y dignidad. Por consiguiente, quiero que en todo lugar los hombres oren. Así que Dios nos manda a todo que oremos y intercedamos. Esa palabra significa que oren por otros. Eso no significa que se pongan como un representante de Dios para usted. La palabra intercesión es orar por otros. Si yo oro por quien sea, estoy intercediendo por esa persona. Así que Dios nos manda a todito a interceder, no a ciertas personas especiales que oren por nosotros. Padre, por favor, ora por mí. No. Todo el mundo puede orar por todo el mundo, aún Él nos manda que hagamos eso. ¿Piensa usted que Dios le va a dar a un hombre pecador que siempre tendrá tendencia de hacer lo malo y nos incluye a todos una posición única y especial, sabiendo que la naturaleza de ese hombre todavía puede influenciarlo a aprovecharse de esa posición para hacer lo indebido, como lo han hecho los sacerdotes católicos durante los siglos? Creo que no. Y aún los cristianos también fallamos de eso. Dios no le da esa autoridad especial a ninguna persona. Así que Romanos capítulo 3, verso 23 dice: por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Todo significa todos. Hebreos capítulo 7, verso 18 a 28 dice: porque ciertamente que anulado el mandamiento anterior por ser débil e inútil, pues la ley nada hizo perfecto, y se introduce una mejor esperanza, mediante la cual nos acercamos a Dios. Y por cuanto no fue sin juramento, pues en verdad ellos llegaron a ser sacerdotes sin juramento, pero él, Jesús, por un juramento del que le dijo: el Señor ha jurado y no cambiará, tú eres sacerdote para siempre. Por eso Jesús ha venido a ser fiador de un mejor pacto. Los sacerdotes anteriores, y están hablando, refiriéndose a los sacerdotes judíos, pero mucho de esto se puede aplicar a cualquier persona que se llama sacerdote. Los sacerdotes anteriores eran más numerosos porque la muerte les impedía continuar, pero él conserva su sacerdocio inmutable, puesto que permanece para siempre, con lo cual él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de él se acercan a Dios. No por medio de ningún sacerdote en la tierra, los que se acercan a Dios por medio de él.
puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Jesús está ahí intercediendo por nosotros siempre. Porque convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote, santo, el verdadero santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos, que no necesita, como aquellos sumos sacerdotes, ofrecer sacrificios diariamente, primero por sus propios pecados. Me imagino los sacerdotes católicos le piden a Dios perdón ellos mismos, right? El Papa no sé a dónde él va para pedirle perdón a Dios, porque él es el máximo en la Iglesia Católica, así que ese es otro lío. Primero por sus propios pecados y después por los pecados del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre Jesús, cuando se ofreció a sí mismo, porque la ley designa como sumos sacerdotes a hombres débiles, pero la palabra del juramento que vino después de la ley designa al Hijo hecho perfecto para siempre. ¿Estamos bien? Sí, o sea, hermano, ¿hasta dónde deseamos seguir? ¿O hasta las 9? ¿No es igual? Ya son las 9. Él me dice, no quiero tampoco, ¿verdad? Pero hay mucha información. Sí, porque es mucha información. Hay quien trabaja mañana que tiene que madrugar. Bueno, no tengo que madrugar. Bueno, no, Sí, o otro sea, miércoles. cuestión de... Yo me quedaría hasta las 12 de la noche, güey. A mí me encanta eso. El miércoles. Pero 5 minutos más. Hasta las 9, pastor. hasta las ¿Le 9. Sí, parece? a ver, ok, vamos hasta ¿Me las parece 9. bien? Por consideración. Entonces, el miércoles que viene seguimos, ¿ok? Nos trae copia, por favor. Sí. Sí, ok. Ah, bueno. Un catoliquito que... Mira, tenemos aquí una copiadora, o sea, podemos... Oh, ok. Tenemos una copiadora que si ya tienes páginas que ya pasaste, Sí, ya está. pues ya se las a Brenda, copias. porque Brenda le Ok. saca copia rápido. 10 Mira, copias. Brenda. Baby, Ok. termina el punto. Aprovecha. Copia. Ok. Bueno, agarra Secret. las copias. vamos a hacer todo en Copia. Ah, tú lo tienes clipeado. No, pues yo lo saco. Las que ya... Pastor, pero para evitar confusión de papeles, el domingo traemos todos los paquetitos Ah, y bueno. se dan el Ok. paquete entero para que todo el mundo lo tenga. ¿Qué página está bien. 5 Por por acá, favor, por allá? solamente a los que están presentes. Hay Sí, 10. sí, Somos está bien. 10. Ok. Pero ¿quién en verdad Porque no están presentes. lo quiere para yo apuntarlo? Yo sí Para yo quiero, contarlo. yo estoy trabajando con mi hermano que ya me lo están Uno, dos. confundiendo y ya estaba bien Levanten la metido, mano para ya contar me cuántos confundieron. paquetes. 1, 3, 5, 2, 6, 3. 7, Ok, 8, 9, todos. 10. 11 con usted, para usted tenga una prueba de lo que estoy hablando. Bueno, yo tengo lo que usted está hablando, yo lo tengo aquí. Ok, entonces 10. 10. Pero sí, dame una. Solo quiero hacer una observación porque Salud. Brenda acaba de mencionar algo bien importante. El movimiento carismático se introdujo en medio de la cristiano y católico, quedó en medio. Y hay una gran controversia con los que se están convirtiendo de católicos a carismáticos y ya no saben ni qué son. Entonces, Están en dos aguas. porque no saben si son cristianos o son carismáticos o católicos, pero están como carismáticos. Sí. Igual eso, quiero ser bien claro, la música de estos cantantes, Son como nosotros, pero con la... que aparentemente son cristianos, son carismáticos, Pero mencionan a la Virgen y todo eso. Sí, con pero la no, Virgen, o sea, sí, con los santos. Ok. Están copiando. solo en los carismáticos se menciona eso, por eso no se convierten a los cristianos, porque están engañados. Sí, Pero acordemos que siempre lo que Satanás quiere hacer es imitar a Dios. Ah, En todo momento, en todo lugar. Así que si aquí tenemos una cruz, ya tenemos una cruz. Si aquí oramos, o sea, todo hasta que llegamos a ese punto de Jesucristo es el Señor, se rompió el velo, se agarró. No hay nada más que buscar. Exacto. Escucha, Amén. ¿Alguien quiere decir otro comentario? Porque lo vamos a dejar ahí, después voy a orar y oramos. Yo creo que la Iglesia Católica también se aprovecha mucho de lo que tú dijiste, mi amor, con la cuestión de que tiene el poder de absolver el pecado, te doy la absolvencia, te libero, o sea, esa persona llega cargada. Por eso vemos en Pascua, en la Cuaresma, gente que hizo un voto a Dios y desde la Boulder Highway hasta la Gualapay de rodillas.
y de rodillas y cargando una cruz pesada y se dan latigazos y se tajan la piel buscando esa aprobación, ese perdón de Dios. En la Iglesia Católica se aprovecha mucho y los pone cargando estatuas, imágenes, esfinges, cuánta porquería hay para que esa persona, sí se azotan, para que esa persona llegue donde ellos. ¿Qué más puedo darte? Entonces es un... Sí, es su manera de tratar de quitarse como ese ese pellejo de no quiero estar cuando le toque la justicia de Dios y todo eso, porque es un control emocional, financiero, mental, físico, o sea, de todo. Así que ha sido un buen estudio, buena conversación, ¿no? Buenos comentarios. Hermanita, no olvidemos que no solo ha sido de azote, no, hay personas aún así piden dinero. Mira, si tú me das cierta cantidad de dinero, tus pecados sí, te mando el pañito ungido. Ajá. Y que la cruz que todo, sí, la agüita, el agua bendita, todo eso. Pues esos son los cristianos erróneos. También hay cristianos, exacto. ¿Cuántos hay más en televisión? Pero en la católica hablan sobre cómo sacar al muerto del purgatorio para que se vaya al cielo, pagando una cantidad de dinero para que haga una misa. Next week. Pero vamos a entrar, todos esos temas que están hablando están en el estudio. Sí, y yo vamos a sé, hacer eso. next week. Vamos a orar. Amén. Padre Santo, te pedimos que tú nos equipes, Padre Santo, para poder ver la diferencia entre el catolicismo y el cristianismo, Señor. Padre Santo, ayúdanos a tomar el tiempo, Señor, para leer tu palabra, estudiarla, Señor, para estar bien equipado, para no ser confundido, Señor, para poder ayudar a otros, Señor, salir del infierno, Padre. Algunas religiones los llevan al infierno, Padre Santo, muchas de ellas, todas que no son el cristianismo. Sí, Señor. Así que, Señor, te pedimos que tú nos equipes con lo que nos falta para eso. Señor, ten misericordia, Padre Santo, de las personas que están en el catolicismo, sí, en Señor, otras religiones, Señor. Tú conoces los corazones, quizá hay algunas personas ahí que son cristianos de verdad, pero están involucrados con las otras cosas, Señor, y están siendo arrastrados, Señor, a estar involucrados en cosas que no te agraden, Señor, y que lo puede conllevar a perder su salvación. Te pedimos, si hay personas ahí en esas religiones que están así, Señor, que son tuyas, Padre, pero que están en esas religiones, te pedimos que tú tengas misericordia de ellos, Señor. Pon personas con ellos, Padre, que los pueda ayudar a salir de sus errores, Señor, Padre Santo. Y te pedimos por cada persona, Señor, en la Iglesia Católica, Señor, que Padre Santo en verdad cree que por los hombres pueden, Señor, agradecerte a ti y llevar las cosas bien contigo, Señor. Ten misericordia de todos ellos, de las personas que son católicos de verdad, Padre Santo. Ten misericordia de ellos, Padre. Revélate a ellos, Padre Santo. Mi Dios, que lo vean, Señor, que le quitan la máscara, Señor, a la religión católica y vean las cosas como son, Padre. En nombre de Jesús, gracias, Señor, protege nuestra mente y nuestro corazón. En nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios. Póngale la mano al que está a su lado. Gracias, Señor. Amén, aleluya. Y nos despedimos con la bendición sacerdotal que dice que Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti la paz. Amén, aleluya. Dios los bendiga. Amén. Yes.